Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que se hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Meteos bien esto en la cabeza. Nos sigue diciendo Jesús. Le dijo a sus discípulos y ahora nos lo dice a nosotros. Que entendamos bien el misterio de la cruz. El Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Cruz. Voluntad de Dios. Y entonces hay que entender muy bien esto. Los discípulos no lo entendieron. ¿Y por qué no entendieron este lenguaje? Porque es un lenguaje divino. Y para entender lo divino, hay que dar el paso hacia lo divino, dejar lo humano y entrar en lo divino. Hay que conocer el lenguaje divino, el modo divino. Desde nuestra mente humana, desde nuestro lenguaje, desde nuestra palabra humana, es imposible que podamos entender el misterio divino. Y entonces este misterio divino cuando se nos revela, si lo tomamos desde nosotros, desde nuestra humanidad, entonces nos va a aparecer la oscuridad. La mente se va a embotar, como le pasó a los discípulos. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, que no entendían. La confusión. Y entonces eso es lo que está pasando con la divina voluntad. Y siempre ha pasado con todo lo que se refiere a Dios. No se entiende si lo queremos captar con nuestra mente, con nuestros modos, desde nuestro lenguaje. Tenemos que dar un paso, una salida de nosotros mismos para entrar en Él. Y así entonces quitar el embotamiento de la mente. Y termina el Evangelio diciendo que a los discípulos les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Otra característica de la humanidad, de la voluntad humana, el temor, el miedo a la voluntad de Dios, el miedo a la cruz. Todos tenemos miedo a la cruz, porque no hemos entendido el sentido de la cruz. Aquellos que fueron entendiendo lo que significa la cruz, para qué es la cruz, entonces se enojaban con el Señor cuando no la tenían. En cambio, el que no ha entendido se enoja con Él cuando se la dan y la rechaza, haciendo así una gran ofensa a Dios. Pero el que entiende la recibe con amor y da gracias, da gloria, da honor al Padre Celestial por la cruz. Hermanos, necesitamos entrar en el misterio divino para conocerlo, amarlo, apreciarlo y vivirlo. Y entonces hay que meterse en la cabeza, dice Jesús. Meteos bien esto en la cabeza. Es decir, hay que formarse. Mientras no hagamos una auténtica y verdadera formación de estas verdades, pero de una manera pura. Porque el problema es que muchos se están formando
pero a la manera humana, a su manera o a la manera de otro, y no a la manera de Dios. Y esa formación así no sirve para nada. El conocimiento nos va a dar la vida divina, nos va a dar el entendimiento de los modos divinos. Y este conocimiento hay que estar atentos a él. Y la atención es mirar dónde está el conocimiento puro, la verdad pura. ¿Quién es el que predica la verdad pura? Que no esté contaminada de intereses humanos. Porque esa contaminación, entonces, ¿qué va a generar en nosotros? Embotamiento. Que no vamos a entender absolutamente nada. Vamos a seguir entonces en la oscuridad del error, en la tiniebla de la confusión. Y el miedo se va a apoderar de nosotros. Entonces hay que hacer una muy buena formación. Una formación pura, beber de la fuente directamente estas verdades de la divina voluntad, porque son ellas las que nos van a dar el entendimiento, las que nos van a sacar de nuestros modos y nos van a poner en el modo divino. Son ellas el lenguaje de Dios. Entonces, si conocemos ese lenguaje de Dios, entenderemos cuando Dios habla. Y en vez de sentir miedo, vamos a sentir alegría, gozo, como sintieron los santos, como Luisa. Luisa se enojaba cuando sentía que su cruz era liviana, porque quería cargar la cruz con amor. ¿Cuántos de nosotros estamos ya en ese estado? Dichosos aquellos que añoren la cruz, que abracen la cruz, que amen la cruz, que den gracias a Dios, que le den el honor y la gloria a través de la cruz, porque ya salieron de sí mismos y entraron en el misterio de la divinidad. Pidámosle a aquella que estuvo siempre frente a la cruz. Al pie de la cruz estaba María, su madre y nuestra madre. Ahí en la cruz Jesús nos la entregó como nuestra mamá, para que nos enseñara a conocer, a amar, a abrazar y a vivir aquella cruz que ella con tanto amor tenía para la gloria de nuestro Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.